miércoles 26 de mayo de 1880, en las alturas de Tacna, habrá una batalla en forma, planeada y ejecutada para hacer una acción de guerra estratégica. Ese día, el ejército boliviano recibirá el impacto que obligará a su retirada definitiva de la guerra. En tanto, el ejército peruano absorberá un golpe donde será devastado hasta obligarlo a la recomposición de sus medios militares para recuperarse y obtener una fuerza que al menos fuera gravitante en la defensa de Lima. Es que Tacna desata en forma concluyente el nudo para la posterior arremetida del ejército expedicionario chileno hacia la capital del Perú, abriendo sus portones al consumar en los lomajes de los cerros de Intiorco una batalla decisiva que, si bien no romperá la alianza política entre Perú y Bolivia, en medida esencial sí lo hará en lo militar. Días después, el 7 de junio, la cuarta campaña de la Guerra del Pacífico estará finalizada en Arica. Soy Fabián Berríos Villalón y en este video recorreremos los sucesos centrales de la batalla con antecedentes que descifren sus pormenores, sus protagonistas y, según nuestra costumbre, donde despejemos el humo del combate. Con un buen café cargado y listo, bienvenidos a la crucial batalla de Tacna. Agradezco a la librería virtual Istobellum.cl que publica y difunde mis libros y los de otros autores de la historia militar del mundo, desde su pasado remoto hasta nuestros días y, por supuesto, infaltable, las guerras de Chile, entre las cuales la Guerra del Pacífico. Si quieres conocer más y en detalle sobre las guerras de todos los tiempos, o en especial de mis libros sobre la Guerra del Pacífico, ingresa a la librería virtual Istobellum. Anota en el cupón de descuento el código DYS15 y obtendrás un 15% de descuento sobre cualquier libro que compres. No estuvo mal pensada la ubicación del escenario donde se libraría una de las batallas más cruentas de la Guerra del Pacífico. La elección de esa zona de acción táctica, denominada Campo de la Alianza por los jefes del ejército aliado el 16 de mayo, se debió en lo básico al relieve del terreno, dispuesto por pequeñas lomas orientadas de noreste a sureste, con extensas pampas mostrando amplios tramos de un suelo combinado de ondulaciones pronunciadas y espacios planos que, además, pudieran ocultar a las tropas defensoras en quebradas poco profundas. De este modo, la distribución de la línea defensiva del Ejército Unido, que aprovechó las hondonadas y dunas para semiocultar a la infantería en un área desnivelada, con una quebrada limitando en el extremo izquierdo del campo de batalla que permitiera el acceso fácil de los suministros del campamento, colocado entre los caminos de Zama y de las Yaras o Buenavista. El espacio de la acción, a 751 metros sobre el nivel del mar, se situó en la meseta del Cerro Intiorco o Intiurco, a un poco más de 5 kilómetros y medio al noroeste del centro de la ciudad y a 8 kilómetros al noreste de la urbe, en un área de 7.523 hectáreas, con llanuras de arenas salitrosas características del desierto de Atacama, teniendo por confines la antigua carretera de Tacna-Zama, la Quebrada del Diablo y las canteras al sureste del cerro y la Quebrada Molles, y por el este la carretera panamericana, la actual, sí, y teniendo al oeste la Quebrada de Mogollo, un escenario aparentemente ideal. Las operaciones del Ejército Expedicionario de Chile comenzaron en la mañana del 24 de mayo como dispuso un consejo de guerra del día anterior, realizado en el campamento de las Yaras y dirigido por el general en jefe, general de brigada Manuel Baquedano González, al que asistieron el jefe de Estado Mayor, coronel José Velázquez, el primer ayudante, coronel Pedro Lagos, los jefes divisionarios, coronel Santiago Amengual de la primera división, el teniente coronel Francisco Barceló de la segunda, el coronel José Domingo Amunátegui de la tercera, el coronel Orocimbo Barbosa de la cuarta, el coronel Mauricio Muñoz de la reserva,
el comandante de bagajes, teniente coronel Francisco Bascuñán, el jefe de sanidad, doctor Ramón Allende Padín, y el ya coronel de Guardias Nacionales, José Francisco Vergara, por la caballería. Nadie discutiría que esta estaba bien catalogada como la batalla de los coroneles. Discutidos los planes, a contar de las 9 de la mañana del 25, las tropas avanzaron hasta Quebrada Honda, más o menos 9 a 10 kilómetros del campamento aliado, lo que ocupó todo el día, hasta muy tarde en la noche con la llegada de la artillería. En el campo adversario, el general en jefe del Ejército Unido, así se denominó, general de división boliviano Narciso Campero, ya informado del movimiento del ejército chileno y tras una rápida junta militar de las 10 de la noche, resuelve con la aceptación del comandante en jefe del ejército peruano, contraalmirante Lizardo Montero, el comandante en jefe del ejército boliviano, coronel Eliodoro Camacho, los jefes de Estado Mayor de ambas fuerzas y los comandantes divisionarios, emprender a la medianoche un ataque sorpresivo contra las posiciones chilenas, para lo cual moviliza todas las unidades que, infructuosamente, ya perdidos y confundidos en el desierto nocturno, tiroteados por la gran guardia chilena, que fuma esa sorpresa. Y así deciden regresar a sus trincheras, siendo 1:15 para las 4 de la mañana del miércoles 26 de mayo. Los últimos batallones aliados, cansados y molestos, llegarán a sus puestos de combate pasadas las 6 de la mañana, cuando, ya a las 4:25 minutos, después de despertar con toques de diana en el cuartel chileno y tomar el desayuno, las avanzadas marchan hacia el campamento aliado. A las 6 de la mañana, los preparativos para la gran batalla estaban listos, y el coronel Amengual, divisando a lo lejos las trincheras enemigas, al igual que todas las divisiones, ordena formar la tropa con el batallón Valparaíso desplegado en guerrilla al frente. Así entraron al campo de batalla, con la reserva incluida, unos 14.000 hombres en perfecta formación cerrada, columnas de 2 filas con un desfile con los estandartes y banderolas flameando al viento, y las bandas de música retumbando a todo dar el himno nacional o la marcha de Yungay, tradicionales de aquellos tiempos, teniendo a la cabeza compañías de infantes, a unos 80 o 100 metros adelante, designadas para marchar en formación de guerrilla, o sea, con sus efectivos dispersos, tratando de aprovechar de alguna manera el terreno. Una línea de tiradores adelantada que, con otro concepto más innovador, tendrá una variante en el regimiento Zapadores al frente de la 4ª división, con 2 secciones, una a 500 metros y otra a 350 metros. Era una guerrilla más eficiente y empleada también en algunas otras unidades, aunque no estaba extendida al resto del ejército. Desde el frente aliado, a las 7:30 de la mañana, la artillería abre los fuegos que durarán, con intervalos, más de 3 horas, respondida por los disparos de la artillería chilena alrededor de 1 hora después. A las 9 de la mañana, estando a unos 4 kilómetros de las líneas enemigas, la infantería recibe la orden superior de desplegarse en orden de batalla, con las columnas en pelotón, en son de combate, el fusil en ristre, listo para usarse, y las compañías guerrilleras adelantadas a 300 o 500 metros de la vanguardia. Así lo harán la 1ª y 2ª división, en tanto la 3ª y 4ª todavía avanzaban, alineadas en columnas paralelas a más de 3.000 metros de las 2 divisiones adelantadas. De hecho, el coronel Barbosa llegará al objetivo prefijado 2 horas y media después. Ya de día, el clima era endemoniado y el calor comenzaba a ser sofocante sobre arenales donde los pies se hundían hasta arriba de los tobillos. Con las horas, ese sol abrasador exigiría tomar el agua que escaseaba. Al frente, las trincheras enemigas a lo largo de unos 2.500 metros eran ocupadas de izquierda a derecha por las tropas del coronel Camacho con 4 divisiones, los cañones peruanos del coronel Arnaldo Panizo y la caballería boliviana más una reserva, alrededor de 4.500 hombres. Al centro, las fuerzas del coronel boliviano Miguel Castro Pinto,
delante del cuartel general y la ambulancia, con un par de divisiones, la reserva de efectivos peruanos y la artillería de Bolivia. Casi 2.500 soldados. Y a la derecha, el contraalmirante Montero con una vanguardia de 3 divisiones, batallones de línea y cívicos más las tropas de reserva, estando en el extremo derecho un reducto protegido con 6 cañones Krupp y un par de ametralladoras en su interior, sobre los 3.500 hombres, es decir, el llamado ejército unido dispuesto en una línea de batalla de 3 alas, sumando un total parcial de unos 10.500 efectivos. Una hora después, entre las 10 y las 11 de la mañana, la batalla, aún dedicada a las evoluciones de las fuerzas, aparentaba ser una algarada inicial en ascenso que todavía no influía en el buen ánimo de los combatientes, aunque pronto tomaría una intensidad colosal. Por ahora, las divisiones Amengual y Barceló avanzan hacia la línea de contacto bajo un nutrido intercambio de artillería que, aún así, los van acercando a las posiciones enemigas hasta el fin, es decir, hasta la ala izquierda del enemigo, derecha del dispositivo chileno, que es atacada por la primera división bajo la cobertura de un par de baterías artilleras, 10 cañones y 2 ametralladoras, arremetiendo en columna con 2 formaciones de combate en escalón compuestas por el Regimiento Esmeralda, los batallones Naval y Chillán y con el batallón Valparaíso en guerrilla, remontando una cerrillada donde, ahora sí, fueron recibidos con fusilería que derribó a los primeros hombres, en particular de los porteños, que soportan las pérdidas hasta ser respaldados por las unidades en avance. Sin embargo, desde los parapetos enemigos, encubiertos a simple vista, las descargas aumentaron, raleando las filas del coronel Amengual completamente comprometidas en la lucha, cargándose más a la derecha en los momentos que, estando a 40 metros de las fuerzas del boliviano Camacho, la lucha se tornó aún más brutal, con tropas aliadas saliendo de sus posiciones para asaltar a los batallones chilenos, llegando a temerse que fueran cercados. La pelea era desesperada y empeoró al disminuir las municiones. Los hombres de todas las divisiones que tenían una dotación regular de 100 balas por cabeza habían sido municionados con otras 30 antes de entrar en la batalla, excepto el Esmeralda, que, a diferencia del empleo general de los fusiles Comblain, ellos combatían con el fusil Gras, y esas balas no habían llegado, lo que era fatal en el pleno y más intenso fragor de la contienda. A las 11 de la mañana, con los fuegos de la artillería aliada apagados, y mientras los navales se enzarzaban con los batallones bolivianos colorados, Aroma, entre otros, la segunda división de Barceló cumplía la orden de detener la marcha hasta que la primera tomase posición sobre el flanco izquierdo del enemigo. Pero luego rompió los fuegos de sus compañías guerrilleras y dispuso la marcha, sin disparar un tiro y a paso de ataque de su contingente para remontar las alturas de la cerrillada y arremeter contra las trincheras centrales del enemigo. Hasta ahí, el frente estaba cubierto en la izquierda y el centro de los defensores aliados al ser acometidos por la primera división frente al ala del coronel Campero y la segunda división enfrentada al ala del coronel boliviano Castro Pinto, los que llegaron a estar a 30 o 40 metros de esas trincheras, en especial por el regimiento segundo de línea, que era atacado por tropas bolivianas salidas de sus parapetos, sufriendo bajas considerables e intentando no perder lo logrado, solicitando refuerzos con urgencia. Por su parte, ante el insistente ataque de la infantería chilena, el general Campero se junta con Montero al centro del campamento, comprobando que el ala derecha no sufría de un combate intenso, a diferencia de las alas izquierda y centro, donde resaltaban las nubes de humo ceniciento de la pólvora negra entre el sonido constante de fusiles y de la artillería. Campero pide refuerzos a Montero y el contraalmirante envía a los batallones Alianza y Aroma. Eran los momentos del avance en formación del batallón Atacama número 1 y del regimiento Santiago de la segunda división, con instrucciones de tomarse las alturas donde estaba la línea enemiga, recibidos a su vez con una granizada de balas que soportaron por largos minutos sin disparar, pero con pérdidas humanas cuantiosas, entre las cuales importantes oficiales. Un ejemplo:
El regimiento de línea Santiago perdía en minutos a su comandante. Y en otros minutos al comandante que lo reemplazó. En tanto, el Navales se apresuraba para apoyar al Valparaíso. Las divisiones Amengual y Barceló, violentamente castigadas, atacan con todo en todo el momento, en que 15 minutos después lo hacían los batallones Chacabuco y Coquimbo de la tercera división de Amunátegui en protección del segundo de línea y del vapuleado Santiago. Ambos ya en retroceso con sus guerreros apagando el fuego de sus rifles por estar casi sin municiones, solo resistiendo los golpes del adversario a campo abierto y con bayonetas. Así y todo, el apoyo de la tercera división paralizó la cruenta arremetida adversaria, aunque en el extremo derecho del esfuerzo chileno, el Esmeralda pagaba un costo excesivo. Tan solo en la primera andanada enemiga habían caído casi 100 de sus hombres. Pero el campo aliado no estaba mejor. El general Campero concebía una victoria próxima, pero necesitaba más refuerzos, y esta vez para reforzar el machacado frente centro del coronel Camacho. Y una vez más, Montero debe desprenderse de sus tropas y les pasa los batallones Colorado y Canevaro de la reserva de la derecha, que pasan al centro. Ya son las 11:35 y la tercera división desplegada en batalla, a paso de carga, se mete al combate con todos sus efectivos para aliviar la presión sobre las divisiones en la vanguardia, generalizándose el tiroteo en toda la izquierda aliada que recibe andanadas de la artillería chilena, abriéndole paso a la infantería, limpiando el terreno de las alturas. 10 minutos más tarde, a las 11:45, la cuarta división del coronel Barbosa, padeciendo los fuegos vivísimos del ala del contraalmirante Montero, progresa paso de trote con las guerrillas de los regimientos Zapadores y Lautaro para romper el frente enemigo, flanqueándolo en dirección al fortín artillero, golpeando a la caballería del Ejército Unido y arrojando hierro ardiente desde las baterías artilleras que lo apoyan. Son las 12 del día y la brutalidad del combate está extendida a todo lo largo de toda la línea de contacto, obligando a Campero, quizás más ansiosa o tal vez con menos certezas, para ordenar que toda la reserva del centro y de la derecha vaya en apoyo de la izquierda, incluidos un par de cañones. Incluso en el arrebato, él mismo toma el mando de esas fuerzas. En esa hora, los peruanos y bolivianos batallan con bravura y decisión, exterminando tropa chilena que ya está combatiendo con pocas balas y muchos bayonetazos, prácticamente encimada en las trincheras enemigas, sedientos, cubiertos de tierra y ahogados con el humo, tolerando el ruido ensordecedor de cañones y ametralladoras. Alguien comentó después que el tiroteo semejaba un mar embravecido cuyo fragor llenaba de espanto. Ninguna de las dos partes quería dar cuartel, y el general Campero seguía quitando reservas a Montero. Entre los últimos, el provisional de Lima, que se mueve al centro para robustecer esa defensa. Siendo las 12:30, el regimiento Artillería de Marina de la división Amunátegui, cuidando de no herir a soldados amigos guerreando a su frente, debió moverse hacia las posiciones del batallón Chillán y del regimiento Esmeralda para rescatarlos del encierro en el que estaban varias de sus compañías por los colorados bolivianos. Las municiones, ahora demandadas a gritos por los combatientes, escaseaban a un punto alarmante y las primera y segunda división corrían el peligro de quebrarse. De hecho, varias tropas ya estaban en franco repliegue. Y es que la infantería de las divisiones Amengual y Barceló se batían a unos 60 metros o 40 metros de las trincheras aliadas sin tregua, rodeadas, deseando defender las posiciones ganadas, pero agotadas y dispersas en un desorden infernal. En esas circunstancias, con unidades de la primera división ya batiéndose en retirada, retrocediendo hacia atrás casi 100 metros, el comandante del Esmeralda, por iniciativa propia y luego de recibir un par de cajones de balas acercadas por un valiente capitán y que no alcanzaron para un tiro por hombre, pidió al regimiento Granaderos a caballo, apostado en esa área, para que cargara contra los atacantes.
Una carga y les ganamos, gritó con vehemencia. Los granaderos, cabalgando hacia la derecha, embistieron a galope tendido agitando los sables para dejarlos caer, abriendo músculo y partiendo cráneos con una fuerza que pasó a llevar a enemigos y hasta camaradas a los que no pudo diferenciar, siendo el Navale, entre los propios, el más perjudicado con los brutales machetazos. Sin que se dieran cuenta en el resto del campo de batalla, como si fuera una anécdota solitaria, alejada, la caballería logró el objetivo de detener el ataque enemigo de ese sector, permitiendo la llegada de municiones y la recomposición de los combatientes de la primera división que, rehechos y apuntalados por la artillería marina, retomaron con brío el combate. Saavedra, alias Chumpe, un cabo peruano del batallón Arica, contará que, avanzando sobre los cuerpos de chilenos inertes y heridos abandonados en la arremetida de los aliados, quiso repasar algunos soldados caídos con su yatagán, pero que, como lo calificó él mismo, el humano y patriota teniente de su unidad Gustavo Pechetto se lo impidió, aunque luego, oyendo los cornetas de su batallón tocando repliegue, aprovechó la impunidad para atravesar a uno de los soldados lastimados que, al sentir el arma blanca, saltó dando gritos, rematándolo a culatazos en la cabeza. Como en todas las guerras, siempre hay chumpes y pechetos. Sin embargo, los sones de clarines que escuchó el arequipeño Chumpe tenían un mal augurio para los aliados. Eran llamados a retirada, advirtiendo lo que vendría. Minutos para la 1 de la tarde, estando a la vista la división de reserva del coronel Muñoz con más de 3.000 tropas en impresionante formación cerrada, comenzó el desastre en las líneas aliadas y con ello la ruina para las tropas del Ejército Unido. Si el general Campero, en el momento de graves complicaciones para los destacamentos del ejército chileno, pensó en la proximidad de una victoria, la súbita y sorpresiva aparición a la distancia de los veteranos regimientos de línea, el primero Win, tercero, cuarto y del batallón Bulne, esa especie de policía militar de aquellos días, les hizo principiar un atropellado desbande en toda forma que el general Campero trató de atajar, mandando al importante batallón Victoria al combate, los que entraron con gran decisión para muy luego engrosar las filas de los que desertaban. Gran frustración para el general. En medio del caos, el general quiso disciplinar a los fugados, ordenando a los batallones Canevaro y Colorado que dispararan sobre los que huían. Pero aún así se transfiguró en una fuga total, precedida por los primeros que promovieron la dispersión, la caballería boliviana, desbocada para abandonarlo todo, sin respetar órdenes de generales o jefes. A la 1:30 estaba pronunciada la derrota del Ejército Unido, y solo la ala derecha de Montero sostenía una débil defensa que la cuarta división, con el regimiento cuarto de línea de la reserva entre ellos, flanqueó, entrando a la posición enemiga por la gola, es decir, por la espalda del campamento enemigo, pasando por encima de los últimos y más resueltos defensores peruanos y bolivianos, que valientemente resistían la feroz embestida, apoderándose los chilenos a bayoneta del campamento y del fortín artillero con sus 5 piezas intactas, incluyendo 4 cañones Krupp, capturando 3 oficiales, solo 3 oficiales, pero mucha tropa de los que se quedaron y cantidades de pertrechos. Por el centro, las divisiones segunda y tercera irrumpieron en las trincheras enemigas, rompiendo la resistencia antes de las 2 de la tarde, hora en que la derrota aliada es total. Ya eran las 3 a 3:30 de la tarde y la soldadesca desertora escapaba, bajando al valle e inundando las calles de Tacna, escapando a tientas hacia el oriente con Campero y Montero ya saliendo de la ciudad. El coronel Amengual, luego de ordenar a 2 cañones de campaña disparar una decena de proyectiles sobre los suburbios, que un alto oficial peruano, incluido Campero en esta versión, dirá que impactaron en la mismísima ciudad,
Se hace acompañar por 60 carabineros a caballo hasta la cercanía de la estación del ferrocarril, entrada de la población, y manda a un sargento mayor para buscar alguna autoridad a quien intimar la rendición, siendo recibido a balazos desde la terminal ferroviaria, donde se libran las últimas acciones. Amengual dispone a ametrallar la estación y el avance de una compañía guerrillera del Valparaíso que no encuentra atacantes para reprimir, permitiéndole al coronel tener paso libre hacia la plaza principal, encontrando en el camino a algunos cónsules extranjeros que le informan que Tacna está abandonada y abierta, que era una ciudad abierta, porque los jefes del Ejército Unido, habiendo pasado por el centro de la ciudad, ya estaban cabalgando hacia el oriente con el grueso de sus soldados, con Montero separándose de Campero, uno tomando dirección al norte hacia Tarata y el otro a su natal Bolivia, donde asumirá de presidente de la República el 10 de junio. A las 4:30 la pequeña tropa de Amengual está en la plazoleta central tomándose la ciudad militarmente. El coronel José Velázquez, jefe del Estado Mayor del Ejército Expedicionario, acotará como punto final de la conquista que, en la noche, la primera división ocupó Tacna y el siguiente día lo haría la mitad del ejército, y donde solo ocurrieron algunos incidentes de poca trascendencia, de esos que no es posible evitar después de una gran victoria, dijo. En efecto, el jueves 27 en la mañana las tropas chilenas, al son de marchas militares, desfilan por las calles principales de Tacna. El mismo José Velázquez informará que las bajas aliadas estarían en unos 1.000 muertos, 1.300 heridos y 1.500 prisioneros, con algunos de sus batallones casi desaparecidos, destacando a los colorados y libres del sur de Bolivia y al Cepita del Perú. El coronel Pedro Aramayo, jefe de Estado Mayor del Ejército Boliviano, los redondeará en 2.500. En Chile, tomando la información del investigador Mauricio Pelayo, el total de muertos será de 644 efectivos y, según el dato del coronel Samuel Valdivieso, ayudante de campo del cuartel general en Tacna, los heridos estarían en torno a los 1.200. Entre ambos, habrá más de 2.500 heridos que debieron distribuirse en bodegas de la estación de trenes, en el teatro, el mercado público, el liceo y hasta en las casas particulares que el doctor Allende tomó o arrendó. Con todo esto a la vista, el coronel Valdivieso recalcará que la batalla de Tacna será una de las más sangrientas del siglo. Como ha sido notorio, no expuse cómo se organizó la campaña, qué la motivó, ni los sucesos desde diciembre de 1879 hasta el 25 de mayo de 1880, incluyendo los conflictos internos previos o la muerte del ministro Rafael Sotomayor, los datos de acciones y combates previos y el posterior en Arica. Ni presento la larga cola de consecuencias en el plano político y militar de Chile que el triunfo traería, todo lo cual tal vez merezca algún video especial. Si están interesados en conocer esa parte, díganmelo en sus comentarios. Sin embargo, por encima de las discusiones, la victoria chilena significó un golpe devastador para la alianza militar peruano-boliviana, ya que Bolivia, aun cuando mantuvo hasta el final la colaboración en pertrechos y armas para el Perú, retiró sus fuerzas militares del conflicto, dejando al Perú que de ahí en adelante luchara solo. Desde otro ángulo, la batalla iría más allá de ser solo un enfrentamiento militar. Fue un punto de inflexión estratégico que, en lo inmediato, pondría sobre la mesa el destino de Lima, la capital peruana, y a largo plazo redefiniría 3 fronteras hasta nuestros días. Por ahora, si te ha interesado este capítulo de nuestra historia, suscríbete al canal, comparte este video y déjanos tus comentarios, agradeciendo a quienes entran a buscar los libros de historia militar y de la Guerra del Pacífico que están a su disposición en la librería virtual histobellum.cl con un 15% de descuento y de la cual dejo el vínculo abajo. Solo deben entrar al cupón y anotar en minúscula DYS15, ya que, gracias a ustedes y esos aportes,
se hace posible la existencia de este canal donde difundimos la historia a diestra y siniestra, sus fundamentos verídicos y donde combatimos leyendas. Saludos fraternales y hasta el próximo encuentro.